Dios sigue llamando, Dios sigue salvando, aconsejando y animando. Vamos a compartir hoy en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Este pasaje es un pasaje que a nosotros nos abre la mente de una forma inmensa, porque a veces nosotros pensamos que tener pleitos es totalmente malo, o sea que no es lo que Dios quiere, ¿no? Que hay que ser todo bueno, todo lindo, todo que sí, no decirle a la gente que no tenemos que discutir. Dios nos va a enseñar y nos va a decir en este versículo: no tengas pleito con nadie, pero va a terminar diciendo la última parte de esa primera oración: no tengas pleito con nadie sin razón, ¿sí? Entonces, lo que nos está mostrando acá no es que nosotros no tenemos que tener pleito con nadie. Lo que nos está diciendo es: no tengas pleito con nadie si no hay razón. O sea, cuando no haya razón para que tú te entres en pleito con alguien, no entres en pleito. Nosotros tenemos que entender que en la vida tenemos que aprender a entender que nosotros tenemos que intentar vivir con la menos cantidad de pleitos posible, pero también tenemos que entender que en la vida vamos a tener pleitos. Y cuando uno tiene pleitos, tiene que tener la capacidad de saber enfrentar el pleito. Pero yo tengo que asegurarme que si voy a entrar en pleito con alguien, tiene que haber una razón por la cual voy a entrar en pleito. Y va a terminar diciendo este versículo: si no te han hecho agravio. El simple hecho de entrar en pleito con alguien tiene que ser porque me hicieron un agravio, porque hubo algo que me atacaron, me hicieron a mí, que no era con razón, que no era verdad. Y yo en esos momentos tengo que entrar en pleito, porque yo no puedo permitir que haya gente que esté hablando mal o generando problemas en la vida de uno, o atacando o haciendo las cosas de tal manera que perjudiquen a uno y uno se quede con los brazos cruzados. Dios va a obrar, siempre va a obrar, pero Dios nos muestra a nosotros que nosotros debemos saber actuar de manera correcta con aquellas personas que actúan de manera incorrecta. Y nosotros tenemos que entrar en pleito muchas veces, porque ese pleito va a hacer que nosotros hagamos reflexionar a las personas cuando están mal, que se den cuenta que no hicieron las cosas bien, que hay que cambiar ciertas cosas. Pero cuando uno se queda callado, esa persona que tiene esa actitud de entrar en pleitos con todo el mundo, se le hace un hábito, se le hace una forma de vida y se convierten en personas manipuladoras. Entonces nosotros somos llamados a entrar en conflicto, y ese conflicto es enfrentar la situación, hablar la situación, decir las cosas que pasaron y trabajar para poner toda esa situación en el lugar. Cuando nosotros vamos a hablar todas estas circunstancias, cuando entramos en pleito con alguien, es algo que a nosotros no nos gusta, porque humanamente lo que muchas veces preferimos es evitar los pleitos. No, ya no quiero discutir, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. Pero a veces es necesario y obligatorio actuar en ciertas circunstancias, por más que nos traigan pleitos.
Yo soy una persona que me caracterizo mucho por los pleitos, porque yo soy una persona que cree que cuando las cosas no se hacen como Dios quiere que las hagamos, no las voy a defender, no las voy a defender. Tuve pleito con muchas personas en mi vida, pero en esos pleitos también tiene que estar la actitud de que no sea un pleito para pelearse, para andar hablando mal de la gente, sino un pleito para hacer ver las cosas y arreglar las relaciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Yo tuve pleitos con muchas personas, las cuales me afectaron muchísimo en mi vida, muchísimo. Y no las podía ver por ciertas circunstancias, por estar lejos, por no poder viajar a mi país, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó el momento en el cual estuve presente o pude ir a mi país, lo primero que hice fue buscar la oportunidad para hablar con esa persona. Estoy dando un caso, tuve miles de casos así, ¿bien? Y fui y hablé con la persona, le dije todo lo que tenía que decirle y me dijo, perdóname, me equivoqué. Ya está. Y si él me pidió perdón, el mismo Hijo de Dios nos enseñó a nosotros. Él nos enseñó, confesaos vuestros pecados unos a otros. Que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer cuando hicimos mal, cuando pecamos mal, cuando actuamos mal. Y que sepamos pedir perdón. Y sigue ese pasaje diciendo, reconoced vuestros pecados, ¿no? Unos a otros. Y después va a agarrar y va a decir, y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuándo viene la bendición de Dios? ¿Cuándo viene esa paz de Dios a nuestra vida? Cuando nosotros tenemos esta actitud, la actitud de ir, encarar, enfrentar, hablar, decir lo que tenemos que decir. Y si hay una actitud de arrepentimiento, si hay una actitud de cambio en la persona, de reconocimiento, Dios nos llama a nosotros a no andar odiando, a no andar hablando mal de la gente, a no andar generando conflictos, sino que nos llama a arreglar la situación, a arreglar la relación. Yo soy una persona que siempre lo vio de esa manera. Siempre soy una persona de ir a hablar cuando veo que las cosas no van y no son como se están diciendo las cosas. Porque muchas veces se generan falsos testimonios, la gente se deja llevar por lo que escucha de otros, sin saber los contextos, sin saber lo que pasó. Entonces, a veces el testimonio de una, de dos personas que tienen más autoridad que otros por ser líderes o por ser muy amigos, etcétera, etcétera, terminan creyendo algo. Yo aprendí en todos los años desde que conocí a Dios y de servir a Dios, de que no puedo creer todas las palabras. No puedo creer. Cristianos, líderes, no las puedo creer. Puedo escuchar, puedo evaluar. Pero para yo poder creer tengo que después ir y ver, conocer a esa persona y ver su actitud o cómo piensa o la reacción o por qué tomó esa decisión. Y una vez que yo ya tengo todo eso, puedo tener la capacidad de juzgar ciertas cosas. Pero a veces nosotros entramos en pleitos con otros solo también por escuchar a otras personas, por hablar de otras personas cuando nosotros ni siquiera conocemos el contexto de esas cosas. Y nosotros somos llamados a entrar en pleito, cuando me agravian a mí,
cuando están hablando mal de mí, cuando están diciendo cosas de mí, cuando están diciendo cosas que no son, cuando están inventando cosas que no son, cuando están agraviando a mi familia, cuando están generando conflictos entre otras personas y que a la vez golpean fuerte nuestra vida con mentiras, con lo que sea. Y tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentar y tenemos que enfrentar a esas personas y tenemos que hablar y decir las cosas que hay que decir. Porque los falsos testimonios destruyen muchas cosas. Y a veces nosotros terminamos odiando a ciertas personas solo por lo que escuchamos. El Hijo de Dios entró en un montón de conflictos, pero porque no hacían las cosas como Dios les decía. Se agarró con los cambistas en el templo, les volcó su mesa. Cualquiera diría, este está loco, este es un hijo de Dios, este. A muchos le dijo, hijo del diablo, ¿sí? Hipócritas. ¿Y el amor dónde está? No, porque a veces hay que entrar en pleito, cuando las cosas no se hacen de forma correcta. Pero siempre para frenar todo ese problema, para ayudar a crecer. Y entre nosotros, trabajar para arreglar nuestras relaciones y estar mejor reconociendo nuestros pecados y orando unos por otros. Y ahí se convierte la oración eficaz, donde Dios bendice. Dios sigue llamando, Dios sigue salvando, animando y aconsejando. Que tengan un lindo día donde estén. Chao, chao.